buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Álvaro Orduz, profesional de mercadeo del Laboratorio Clínico Colcan. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar sobre BCR-ABL1, un biomarcador clave en el diagnóstico médico. Esperamos que este tema sea de su mayor utilidad. Para tener una buena dinámica durante el webinar, por favor, tener presente que deben tener su cámara y micrófono apagado. Las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat y nosotros nos encargaremos de leérselas a nuestros expositores una vez terminen la presentación. Y para recibir su certificado, igualmente al final de la presentación les compartiremos un formulario a través del chat donde ustedes, una vez lo diligencien, ya quedan en nuestra base de datos para poderles enviar vía correo el certificado. Ahora, para dar inicio a nuestro webinar de hoy, tenemos el gusto de presentarles al doctor Mejid Bernardo Moreno Saboya. Él es médico genetista, director médico de la Unidad de Ciencias Genómicas CEGEN, una marca de Colcan. Y también tenemos el gusto de contar con la doctora Lady Joana Montañez Culma, bacterióloga profesional de genética de CEGEN. Entonces, ya para dar inicio a nuestro webinar de hoy, doctora Joana, puedes dar inicio a tu presentación. Bueno, gracias Álvaro por la presentación. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por la asistencia. Voy a empezar hablando un poquitico de historia. En 1842, el botánico Nageli observó por primera vez los cromosomas. Para 1956, gracias al desarrollo de técnicas de tinción más precisas, se describió el primer cariotipo humano de 46 cromosomas. En 1960, los doctores Nobel y Hungerford encontraron un cromosoma 22 pequeñito que era característico de pacientes con leucemia mieloide crónica. Para 1990 se empezaron a desarrollar los primeros tratamientos para la leucemia mieloide crónica. El primero de ellos fue el trasplante de células progenitoras y luego, a partir del 2001, el desarrollo de fármacos conocidos como inhibidores de tirosinquinasa. El primero de ellos, el imatinib. Día que vamos a encontrar dos hallazgos importantes aquí. El primero de ellos, la translocación 922, con punto de corte para el cromosoma 9 en la región Q34 y para el cromosoma 22 en la región Q11. A nivel de biología molecular, la translocación 922 me va a fusionar dos genes localizados en el brazo largo del cromosoma 22, el gen BCR, y el gen ABL ubicado en el brazo largo del cromosoma 9. Esta translocación recíproca me va a generar este nuevo cromosoma pequeñito, conocido como cromosoma Filadelfia. Entonces voy a tener un ARN mensajero anómalo que me va a producir una proteína, que es la proteína BCR-ABL. Esta proteína es una proteína oncogénica y es la que le va a otorgar a la célula madre hematopoyética características de célula neoplástica. Entonces voy a tener fosforilación de los dominios SH1 localizados en el gen ABL. Con actividad tirosinquinasa se me van a desencadenar diferentes vías de señalización, dando como resultado global un aumento de la proliferación celular, reducción de la adherencia e inhibición de la apoptosis. Se han descrito diferentes puntos de ruptura a nivel del gen BCR, localizados en tres regiones principales conocidas como región mayor, región menor y región micro. Estos diversidad de puntos de ruptura me van a originar diferentes proteínas quiméricas con distinto peso molecular. Cuando el punto de ruptura se localiza en esta región, que es la región mayor, que comprende los exones 12 al 16, conocidos como B1 a B5, yo voy a tener dos puntos de ruptura que corresponden a estos dos, que me van a generar un transcripto de 210 kilodaltons. Cuando el punto de ruptura se localiza en la región menor, voy a tener este punto de ruptura con una variante de 190 kilodaltons. Y por último, cuando se encuentra en la región micro, voy a tener una proteína de 230 kilodaltons. A nivel del gen ABL, el punto de ruptura se mantiene relativamente constante, situándose en la región 5' al exón 2. Es importante caracterizar estos puntos de ruptura, ya que los mismos se encuentran asociados a un determinado fenotipo. El más frecuente, que es la variante 210,
está presente en pacientes con leucemia mieloide crónica alrededor del 90 al 95% de los casos. Entonces es un biomarcador importante en esta leucemia. También podemos encontrarlo en algunos casos de leucemia linfoblástica aguda de células B y rara vez en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células T o casos mixtos de células B y células T. El siguiente en frecuencia es el transcripto 190, importante en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de células B en el 80 al 90% de los casos y menos frecuente en leucemia mieloide crónica, menos del 1 al 4%. Tenemos también transcriptos atípicos, dentro de ellos el 230, en menos del 1% de pacientes con leucemia mieloide crónica y rara vez en síndrome mielodisplásico. Entonces aquí hay descripción de un caso en el que el paciente fue diagnosticado con un síndrome mielodisplásico, cromosoma Filadelfia positivo. El médico suministra inhibidores de tirosinquinasa, pero el paciente progresa a una leucemia mieloide crónica y finalmente se deteriora desarrollando una leucemia mieloide aguda, pero pues estos casos van a ser atípicos. En cuanto a BCR-ABL, vimos que es muy importante en la leucemia mieloide crónica, es la neoplasia mieloproliferativa más frecuente en el adulto. Usualmente la forma de presentación de esta leucemia es una fase crónica que puede durar de 5 a 6 años sin tratamiento. Las fases siguientes se conocen como fases de explosión, que son la fase acelerada y la crisis blástica. La fase acelerada de la sintomatología es más aguda y esto conlleva a que el paciente consulte de manera rápida, puede durar de 6 a 9 meses sin tratamiento. Y en la crisis blástica el paciente ya va a estar invadido con células, con blastos, tanto en médula ósea como en tejidos extramedulares y puede durar de 3 a 6 meses sin tratamiento. Entonces, en la fase crónica, las células afectadas por la traslocación van a clonar de manera exponencial. En la fase acelerada vamos a tener una inestabilidad genómica y en la crisis blástica ya el paciente va a estar invadido por blastos. Se diagnostica el 95% de los pacientes en fase crónica, pueden ser asintomáticos y ser diagnosticados en un examen de rutina, un cuadro hemático, en donde yo voy a ver alteraciones hematológicas. Los síntomas más frecuentes son náuseas, fiebre, pérdida de peso, fatiga, sudoración nocturna y esplenomegalia, que se vuelve más evidente durante la fase acelerada. A nivel de sangre periférica, yo voy a tener un recuento de leucocitos elevado con granulocitos en todas las etapas del desarrollo. Entonces voy a ver neutrófilos, que son estos que vemos con las flechitas verdes, precursores mieloides, que son los que vemos con las flechitas rojas. Entonces aquí tenemos un mielocito, podemos encontrar metamielocitos y podemos tener basófilos y eosinófilos aumentados en recuentos absolutos. A nivel de médula ósea voy a tener una médula ósea hipercelular con predominio de la serie granulocítica y aquí sí voy a encontrar basófilos, eosinófilos, monocitos aumentados. A nivel de citogenómica, en el cariatipo voy a ver el cromosoma 22 pequeñito, que es pues, la presencia del cromosoma Filadelfia, y también voy a ver el cromosoma 9 alterado. En la hibridación in situ fluorescente, en donde yo utilizo sondas dirigidas para los genes ABL y BCR, entonces en este caso voy a tener una señal roja para el gen ABL, una señal verde para el gen BCR, y la unión de estos dos colores me va a indicar la presencia del cromosoma Filadelfia. Aquí en este cuadrito también podemos ver ABL normal, un BCR normal y la presencia de Filadelfia mediante la combinación de estos dos colores. A nivel de biología molecular, la técnica que se utiliza para detectar y cuantificar el ARN mensajero es la PCR, PCR cuantitativa con transcripción inversa. Entonces, con esta técnica yo voy a poder detectar y cuantificar el ARN mensajero producto de la transcripción del gen BCR-ABL, tanto en células de médula ósea como sangre periférica. El flujo de trabajo de la técnica, primero se hace una extracción de ARN total
Entonces aquí es muy importante tener en cuenta la fase preanalítica de la muestra, condiciones de la muestra, de la toma, el tubo en el que se toma, condiciones de temperatura, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Luego hacemos una transcripción inversa en la que el ARN mensajero que yo quiero cuantificar se pasa a ADN a copia utilizando una enzima que es la transcriptasa inversa. Este paso es fundamental puesto que la PCR posterior requiere ADN como molde para la amplificación. Luego entonces lo que hago es una PCR en tiempo real utilizando primers dirigidos específicamente para el gen fusión BCR-ABL y para un control interno que en este caso es el gen ABL, que es un gen que se expresa de manera constitutiva. Y luego se hace la detección y la cuantificación. Para esto se utilizan sondas que emiten fluorescencias al unirse al ADN amplificado. La detección se hace en un termociclador en tiempo real. Y luego hacemos el análisis de resultados. Entonces, en el laboratorio de biología molecular contamos con dos metodologías, una que es el GeneXpert y la otra que es el LightCycler de Roche. Entonces, las principales diferencias entre estas dos tecnologías, el equipo de Roche es una tecnología semiautomatizada. Toda la primera parte yo la hago de manera manual, la PCR, bueno, todo eso lo hago de manera manual. Y la parte automatizada es la del termociclador, que sería la detección y el análisis de los resultados. En GeneXpert es una metodología completamente automatizada, trae unos cartuchos que son de un solo uso, desechables, en donde se lleva a cabo todo el proceso desde la extracción hasta la PCR. Con la tecnología de Roche puedo detectar puntos de ruptura para cualquiera de los transcriptos, 210, 190 y 230, mientras que en GeneXpert solamente me va a permitir detectar los dos puntos de ruptura principales de P210. Roche la puede utilizar para detección y monitorización y GeneXpert se usa más para monitorizar esos pacientes con diagnóstico de LMC que yo sé que tienen el transcripto 210. Bueno, hasta aquí va mi presentación. Entonces aquí vamos a empezar a entrarnos un poquito más en la parte de la literatura, de cómo surgen, de qué requisitos nos están exigiendo cada un organismo internacional sobre este tema de leucemia, y cuáles requisitos básicamente nos están exigiendo pues para, es- para nuestros reportes. Sin embargo, pues en la literatura vamos a encontrar, digamos, definiciones. Digamos que en el año después del 2000 hacia acá, estas 2 décadas, ha venido creciendo estos conceptos. Se han modificado muy poco a través de la historia. Y uno de los consensos que más apoyo o exigencias tuvo fue el consorcio internacional y lo que es la European Leukemia Net. Ellos básicamente definieron que para poder ver el seguimiento de estos pacientes, obviamente encontraban poder graficar, todos los laboratorios deberían tener como eh, digamos, un plan o unas plantillas y unos convenios que se puedan comprar entre laboratorios. Entonces ellos en detalle empezaron a ver que estos pacienticos con leucemias pues presentaban un número creciente de células leucémicas a nivel de la médula ósea o en sangre periférica cuando ya estaban en fase blástica, y que obviamente estos pacientes se podían diagnosticar en fases muy avanzadas pero permítame, comparto esta partecita, o previamente cuando empiezan los pretratamientos o cuando hay recaídas. Entonces, las siguientes fases que con el tratamiento que empezaron a ver, y más que todos con los inhibidores de tirosina quinasa, la respuesta hematológica completa que definían ellos era cuando desaparecían o cuando entraba más bien el paciente en recuentos del hemograma normales, el diferencial también normal, y el paciente dejaba de tener síntomas. Eso lo llamaban como respuesta hematológica completa. Y en la medida que seguían disminuyendo estas células,
este conteo de células linfémicas podía incluso también retroceder, digamos, el control de Filadelfia, pero a nivel de citogenómica. Entonces, en los cariotipos de estados leucémicos veían que ese recuento desaparecía completamente y, y que obviamente con la introducción de los inhibidores de tirosina quinasa, pues se veían la necesidad de empezar a cuantificar qué respuesta molecular tenían esos transcritos. Entonces ahí fue cuando surgió, digamos, la escala internacional de la relación del transcrito BCR-ABL sobre el transcrito de la BL1. Y ellos en esa, digamos, eh, en esa partecita, pues definieron que cuando obviamente un paciente empezaba o cuando se podía diagnosticar, ¿no?, un paciente con recuentos altos de células leucémicas, también tenían un recuento o un porcentaje muy alto de esta relación de BCR-ABL1. Ah, lo que encontraron es que a la final también podían encontrar, digamos, por cálculos matemáticos, una respuesta molecular, en donde la línea base, siempre una base de consenso, pues sería esta primera que es la roja, donde obviamente esta respuesta molecular sería de 0, y que en los meses subsiguientes, con el tratamiento, pues este pacientico podría ir reduciendo este logaritmo de respuesta molecular. Entonces podría llegar incluso hasta 3, que es donde obviamente se encontraba que la respuesta citogenética era completa. Obviamente con los transcritos de los inhibidores de tirosina quinasa, los métodos tradicionales no podían continuar viendo qué tanto era la respuesta y empezaron a forjar términos como respuesta molecular mayor. Entonces, si esta reducción logarítmica continúa, pues podían llegar hasta respuestas moleculares de 4, de 4.5, de 5 o incluso mucho más bajas. Con el tiempo empezaron a ver que, o en las últimas, digamos, en el último año, ya empezaron a hablar también de respuesta molecular profunda, que es la que definen que es la que se presenta cuando hay una respuesta molecular de 4. Hay varias guías que siguen, que obviamente estas no hablan de respuesta molecular, sino que hablan del porcentaje de la respuesta también, que hace énfasis en el sistema internacional. Entonces, esta parte de homologías o equivalencias entre cada una de estas escalas se han venido forjando y se han venido conociendo, de tal forma que digamos, en los diferentes reportes, digamos, en el último reporte de leucemia en el 2020, han dejado límites de seguimientos a través del tiempo, a los 3, 6, 12 o en cualquier tiempo después de este año, en el que van a monitorizar el paciente según la escala internacional o también se puede guiar por, digamos, por la respuesta molecular. Entonces, en esta tabla, esto lo que nos permite es favorecer, digamos, una tabla de seguimiento del paciente, ya puede ser gráfica o simplemente manejando los conceptos que cada una de estas guías nos entrega, y dejar zonas digamos, de respuesta óptima, ya sea al tercer mes, al sexto mes y el año, que obviamente el año se espera que la respuesta molecular sea mayor del 3 o que por lo menos en la escala internacional sea menor del 0.1%. Ya las respuestas subóptimas, ya sean en esta área, digamos, de prevención o de alerta, o definitivamente si se encuentra en la región de falla de respuesta a las respuestas de tirosina quinasa, pues ya el clínico, el hematoncólogo, pues puede definir si va a cambiar el tipo de inhibidor o si prefiere ya, obviamente, hacer, digamos, todas las intervenciones que cada una de estas guías le va sugiriendo y que obviamente va a apoyar el apoyo terapéutico del paciente. Obviamente en la línea del tiempo, pues después del imatinib surgieron otros inhibidores de tirosina quinasa, el dasatinib, el nelotinib, el bosutinib, y incluso se han llegado, digamos que estos primeros generaciones de inhibidores de tirosina quinasa lo que hacían era, en el dominio de unión del ATP, el imatinib pues podría bloquear, lograr este sitio
digamos, por inhibición competitiva, y así evitaría que todos los sustratos que esta oncoproteína favorecía la fosforilación de los diferentes sustratos, pues no se siga haciendo, y que inhibía básicamente, y eso fue lo que favoreció que estos pacienticos fueran beneficiados por estas nuevas tecnologías y estos nuevos blancos terapéuticos que no se contenían antes. Igualmente han surgido otros inhibidores de tirosinquinasa que ya no bloquean competitivamente los sitios de unión a la proteína con el área ATP, sino que también se encuentran inhibiendo de forma alostérica gracias a que la tirosinquinasa, digamos, cuando está en forma nativa como ABL1, pues tiene una región N-terminal de merostilato que está libre. Este es fuertemente regulado por otros factores proteicos a nivel de la célula, que inmediatamente cuando está tan fuerte reguladamente, esta parte terminal se busca este bolsillo que se encuentra en el dominio de tirosinquinasa y hace que se cierren, digamos, los puntos de entrada del sustrato y obviamente no pueda fosforilar los diferentes compuestos a los que están guiados esta. Sin embargo, pues obviamente con la translocación BCR-ABL, esta región N-terminal se pierde. Obviamente queda libre el dominio de tirosinquinasa. Esto hace que esta configuración de esta oncoproteína permita siendo activamente y completamente regulada, y obviamente con los nuevos medicamentos que empezaron a ser favorecidos por la FDA desde el 2021 como la citinib, permite que este bolsillo se vuelva activo y por medio alostérico pues se inactive también la enzima. Es muy interesante también ver obviamente cuántas vías de regulación la proteína BCR-ABL1 puede alterar, y eso es lo que ha favorecido, digamos, los diferentes tipos de leucemias, y dependemos también de muchos de los transcritos y de cuál vía fue la que se ve afectada, y que incluso están postulando que favorece algún fenotipo de leucemia adicional. Bueno, digamos que aquí en el dominio de tirosinquinasa, en todos los transcritos, esta es la unidad que siempre se presenta. A lo largo de estas décadas se han visto que también las mutaciones pueden favorecer la resistencia, digamos, a los medicamentos, más que todo al de la primera generación, y el más frecuente es la T315I. Igualmente sabemos que hay otras mutaciones que se pueden ver a nivel del sitio de unión digamos, del sitio activo de la tirosinquinasa, y que obviamente también postula la idea de que obviamente sí se puede en determinados pacientes determinar cuándo medir estas mutaciones para favorecer o terminar cuál de otros tirosinquinasas sean más favorecidos para el paciente. Igualmente esta tecnología, esto sí lo hacemos nosotros ya directamente, lo hacemos por una secuenciación directa de estas variantes a nivel del transcrito de BCR-ABL1. Lo hacemos por el método de PCR o secuenciación de Sanger, y lo cual también nos permite ver incluso mutaciones que están a lo largo del fragmento que podemos amplificar. Obviamente este transcrito tiene sus genes muy consecutivos, y podemos ampliar, digamos, esta parte en dos fases para secuenciar y determinar si existe esa variante que pueda favorecer al clínico la escogencia de la tirosinquinasa más apropiadamente para el paciente. Igualmente, vemos que a través de las guías de LeucemiaNet o de NCCN, pues dependiendo del tipo de mutación que se haya encontrado, también se puede evitar o pueden hacer, el médico puede hacer la estrategia de cuál es el medicamento ideal, o si definitivamente por los demás criterios clínicos que manejan, pues definir si este paciente es preferiblemente hacer de los trasplantes halogénicos de médula ósea.
Aquí vamos a empezar a ver, digamos, los tips que desde la parte de laboratorio, pues vamos a nuestros clientes. Nosotros, nuestra tecnología, digamos, de Roche, pues podemos lograr una sensibilidad del log hasta de 4 en respuesta molecular y por medio del GeneSPER, pues obviamente solamente sería para el P210 hasta un logaritmo de 452. Muy importante es que nos envíen la historia clínica y el último reporte de hemograma, pues obviamente porque esto también favorece cuál montaje podemos realizar en el paciente. Del otro tips que es muy frecuente que se debe considerar es que siempre, siempre la muestra que necesitamos, digamos, para las pruebas de citogenética, para BCR-ABL1, cuando solicitan estudios de médula, o sea, pues el cariotipo, por favor, siempre sea para estados leucémicos, y que obviamente esta muestra nos llegue en heparina sódica. La heparina de litio pues no nos ha dado muy buenos resultados en nuestro laboratorio y por lo tanto solicitamos que siempre sean enviados en heparina sódica en refrigeración. Igualmente pasa con los FISH, los FISH también lo necesitamos en heparina sódica, pero por favor eviten congelar estas muestras, debido a que el cariotipo y el FIS necesitamos son células que estén obviamente viables y que obviamente no nos vayan a afectar, digamos, los montajes. Bueno, aprovecho de esta diapositiva porque hay cuando, digamos, el hematoncólogo no solamente está pensando en leucemia mieloide crónica, sino en otros tipos de leucemias, y pide un panel, aparte del Philadelphia, de BCR-ABL1 o cualquier otro FISH, a veces cogen paneles bastante amplios para mirar otros biomarcadores. Básicamente solicitamos que sea mínimo 3 mililitros de heparina sódica de esa muestra, y eso nos sirve tanto para cariotipo y para los diferentes FIS que se requieran. Los subtipos de transcriptos BCR-ABL1 para P200, 190, 210 o 230, que igualmente exigimos que obviamente si es por el equipo de Rocher, pues que esta muestra sea transportada con un tubo especial que se llama PASGENE, ¿sí? E idealmente, como esta muestra no se comparte con ningún otro tipo de estudio en la unidad de ciencias genómicas, pues este tubo puede llegar congelado y no afecta, digamos, cuando solicitan múltiples estudios, como cuando son por citogenómica, de FIS, de cariotipo, o paneles grandes de FIS, pues obviamente el PASGEN es exclusivamente para este tipo de análisis de estudios moleculares de BCR-ABL1, mientras que el ECTA, este tubo ECTA solamente sería viable para, digamos, el equipo de GeneSPER, que es el único que puede medir hasta un logaritmo de 4.52 para el subtipo de la 210. Y este sí no puede llegar congelado, pero sí debe tener una refrigeración, y tiene que tener digamos, una provisión por parte del cliente que en menos de 3 días sí nos tiene que llegar al laboratorio para su bioprocesamiento que se hace a diario. Ah, ya como ELECTA también sería como una medida alternativa pues para, digamos, los equipos de Roche, pero por su rápida agregación de RNA, sí preferimos que también llegue de una forma rápida. Sin embargo, pues corre el riesgo de que el día jueves, pues si ya llegó a los 5 días, muy seguramente ese RNA no se pueda conservar adecuadamente y muy seguramente nos toca pedir una nueva muestra por los bajos niveles de amplificación de RNA. En cuanto a los estudios de médula ósea para cariotipo y de FIS, pues se había nombrado que lo preferimos en heparina sódica. Obviamente para los estudios de mutaciones, el PASGENE también lo solicitamos, ya que hacemos nosotros los estudios de la secuenciación directamente sobre el RNA. Básicamente es eso lo que queríamos compartirles. Bueno, y este es el protocolo, digamos, del PASGENE. Que le estaba compartiendo previamente. Solamente exigimos, el tubo viene para ser combinado con la alícuota del paciente con 2.5 mililitros de sangre o de 2.5 mililitros de médula ósea.
la inversión vertical, es así, por favor, hacerla 10 veces suavemente. Eso va a permitir que se mezclen las alícuotas del Pasgin con las diferentes células sanguíneas o de la médula ósea para que obviamente esta pueda permear y entrar profundamente a traspasar las membranas y pueda obviamente estabilizar, digamos, el RNA y no se vaya a degradar tan pronto como sucede en medio ambiente. Y, y obviamente conservarla en posición vertical al medio ambiente y ya pasadas estas 2 horas, pues se puede refrigerar o congelar para el envío al laboratorio. Somos un grupo amplio de profesionales. eh, Nos dividimos en varias unidades digamos, en la unidad de ciencias genómicas. Contamos con nuestro equipo de biología molecular. Igualmente también interactuamos mucho con personajes que también son de la unidad de genética. También tenemos un grupo de bioinformáticos y de médicos genetistas. En la unidad de genética, pues tenemos otras tecnologías como los equipos de Illumina para todos los estudios de NGS, exomas y demás. Y obviamente también contamos con un grupo especializado en la línea de genética para ser el primer contacto de nuestros clientes en cuanto a cotizaciones, dudas e inquietudes que tengan sobre cada uno de los exámenes que ofertamos en el país. Muchas gracias, doctor Mejid y doctora Joana, por la presentación. Espero que haya sido de gran utilidad para todos nuestros conectados. Tuvimos más de 170 personas conectadas durante este webinar. Agradecemos la asistencia y como lo menciona el doctor, es el momento para que puedan hacer sus preguntas, aprovechar este espacio donde podamos dar solución a las inquietudes que tengan. Los invitamos a que a través del chat hagan las preguntas que ustedes quieran realizar. Justo ya tenemos una pregunta, doctor. Pregunta Daniela Justi, ¿en qué casos estaría indicado el estudio en MO en vez de SP? Bueno, eso sí lo define, digámoslo, el médico internista o el hematólogo incluso, porque obviamente como hemos visto digamos, la fase crónica de la leucemia mieloide, eh, puede ser incluso asintomático. Y si hay una alta sospecha de que puede ser algo maligno, pues y han descartado múltiples opciones y obviamente aparecen de vez en cuando algún otro síntoma sugestivo de la leucemia, pues obviamente el hematoncólogo definirá cuándo debe ser estos estudios en médula ósea. Obviamente, cuando el hematoncólogo define ya hacer los estudios de médula ósea, pues preferiblemente hacerlos desde ahí, más no por sangre periférica. Ya dependemos de ese escenario. Obviamente, si ya son digamos, otras leucemias como la leucemia o el linfoma de linfoblástico de tipo B, pues ahí sí preferimos hacerlo sobre el tejido sólido, digamos a nivel del linfoma como tal, o incluso puede ser en sangre periférica. Pero eso ya son como exclusiones que tiene que definir el hematoncólogo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos todavía el espacio para otra pregunta para nuestro público que quieran aprovechar este espacio. Ok, perfecto. Doctor, nos preguntan, ¿qué otra prueba molecular procesan en su laboratorio para otro tipo de translocaciones? Sí, también tenemos disponible, digamos, el PML-A RARA y obviamente ya, digamos, por métodos de estudio de biología molecular. Sin embargo, pues en nuestras proyecciones a mediano plazo, pues también estamos planteando poder hacer NGS, en el cual se puedan mirar para otros tipos de leucemias. Si hay variantes mutacionales a nivel de médula ósea en diferentes genes, incluso puedan de una forma cualitativa visualizar si existen otros tipos de fusiones de genes. Ya se conocen muchos más, al menos hay 30 genes involucrados en fusiones de genes y que son muy importantes como biomarcadores para las diferentes leucemias. Sin embargo, pues por ahora, si ofrecemos este servicio, ya nos tocaría remitirlo a red externa
al exterior previamente y obviamente los días de respuesta pues son muy prolongados. Ahorita estamos contando con 56 días en caso de que requieran este estudio. Sin embargo, a mediano plazo también vamos a definir si lo podemos traer aquí a Colombia y poderlos procesar directamente in-house, así podemos también a, acortar estos tiempos. La otra tecnología que tenemos, digamos que me permite ver también las fusiones de genes, que esa sí la tenemos acá en Colombia y somos los pioneros a nivel de Latinoamérica en esta tecnología, pues es el estudio por Bionano. Entonces, este sí lo hacemos in-house y ya dependemos, este es capaz de ver cualquier translocación de la leucemia. Podemos llegar hasta profundidades de 400x y obviamente este sería una potente herramienta que muy posiblemente los hematoncólogos podrían solicitar y que puede ser, y hasta de pronto puede ser hasta costo-beneficio comparado, digamos, con todos los múltiples fees que se puedan llegar a formular por parte del hemato-oncólogo en cuanto a las leucemias linfoblásticas agudas de tipo B o C. Digamos que la tecnología Bionano pues favorece que en una sola muestra pues podamos ver también todas las translocaciones. Perfecto, doctor. Ahora tenemos otra pregunta. Dice, para el control del BCR-ABL, ¿se debe suspender el medicamento para el día de la toma? No, no, precisamente, obviamente, lo que busca, digamos, no es necesario suspenderlo, o sea, por un día no, o sea, tampoco se debe suspender, digamos, los tratamientos para digamos, este examen, eso pues no sería lo ideal tampoco. Sí se puede hacer sin interrumpir el tratamiento del paciente. Perfecto, doctor. Ahora nos pregunta Vania Belén, ¿qué tan necesario es solicitar a la par de la prueba molecular una prueba de cariotipo? ¿Cuál sería su aporte? En las fases iniciales de los diagnósticos de leucemia sí o sí hay que hacerlo, ¿sí? Eh, en esas fases digamos, todos los reportes se complementan, ¿sí? En nuestra experiencia hemos visto que cuando nos llega para hacer todos los estudios, puede que alguna de las pruebas fallen y como en la parte inicial lo importante es saber si cualitativamente se presenta o no, digamos, en estos casos de leucemia mieloide crónica, si está presente el BCR-ABL1, pues esta la podemos detectar ya sea por métodos FISH, directamente en médula ósea, o por las pruebas moleculares para esta fusión. A veces, obviamente, nos falla la prueba molecular, pero si el FIS ya dio positivo, pues el clínico ya con eso puede empezar a definir el tratamiento sin esperar, digamos, un resultado óptimo del transcrito. Ya en las etapas de seguimiento de los 3, 6 o 12 meses, ese se hace en sangre periférica y el hematoncólogo pues definirá si es necesario algún otro marcador o otro examen adicional al transcrito de CRABL1. Muchas gracias, doctor. Ahora nos preguntan, cuando un paciente está en tratamiento, ¿se ven cambios en el cariotipo? Sí, digamos, cuando es efectivo el tratamiento y no hay resistencia, hay una adecuada adherencia al paciente y no hay ninguna mutación que favorezca la resistencia tampoco a los inhibidores de tirosina, las reducciones logarítmicas del transcrito son evidentes y obviamente se puede ver esa caída. Como les explicaban antes de que llegaran los inhibidores de TIC-quinasa, la respuesta a los diferentes tratamientos que tenía la leucemia mieloide crónica se hacían era a través de cuadro mático y de cariotipo. Obviamente tan pronto desaparecía el cromosoma de Filadelfia del cariotipo, pues ahí era cuando definían que lograban una respuesta completa citogenética.
Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos la siguiente pregunta por Jenny Joana. Buen día. Si el paciente aún no tiene ningún diagnóstico y solicitan un BCR-ABL sin especificar si es P210, P230 o P190, ¿con qué se recomienda iniciar? ¿Los tres de una o con el P210 es suficiente para iniciar? Gracias. Bueno, ahí sí ya dependemos mucho del contexto. Sin embargo, pues como hemos visto la leucemia amiloide crónica, el 95% de los casos es por el transcripto P210. Sin embargo, el otro 5% sí puede corresponder incluso al P200, al 190 o al 230, o incluso otro de los transcriptos de BCR-ABL1 que son raros. Por lo tanto, pues la estrategia ideal es siempre hacer el montaje con los tres transcritos. Vale, doctor. Ahora vamos con la pregunta de Vladimir Ferreira. ¿Para este tipo de exámenes se necesita de alguna preparación especial o de algún ayuno? No. O sea, tener ayuno no. Simplemente es la muestra de sangre periférica que podamos conservar adecuadamente el RNA, la rapidez con que podamos hacer el montaje y porque obviamente esto favorece que tengamos niveles óptimos de transcritos, ya sea incluso del control interno, que es el ABL1, que es el que nos va a garantizar si la sensibilidad de la prueba es la necesaria para reportar incluso un resultado negativo o repetir incluso el montaje. Si no se logra la amplificación del control interno, eso sí es lo que nos favorece pedir la nueva muestra, ¿sí? Pero el ayuno no. Perfecto, doctor. Pues bueno, ya con esta última pregunta hemos logrado ahondar más en este tema y espero que haya sido de gran interés para todos nuestros asistentes. Agradecemos al doctor Mejid y a la doctora Joana por esta excelente presentación. Y ahora ya para finalizar, vamos a darle paso a la asesora comercial genética de SEGEN, Paola López, que nos va a compartir una información de interés. Muchas gracias Álvaro por la presentación. Nos complace enormemente ofrecerles nuestro apoyo en asesoría genética para todas las necesidades que puedan tener los médicos y las instituciones. El Centro de Genómica CEGEN está dedicado a proporcionar soluciones integrales en áreas clave como genética, citogenética, biología molecular y pruebas de paternidad. Utilizamos técnicas avanzadas que incluyen PCR, secuenciación Sanger, NGS, MLPA, FISH, hibridación genómica y tecnologías emergentes como el mapeo óptico del genoma, entre otros. En el Centro de Genómica de CEGEN dispone de un amplio portafolio de pruebas genéticas que pueden consultar en nuestra página web, accediendo a la pestaña de servicios y portafolio de exámenes, donde podrían buscar las pruebas por nombre, por CUT o en orden alfabético. Por ejemplo, si nosotros buscamos por BCR-ABL, en este caso, que es la prueba que se está mencionando, encontramos información detallada, incluyendo el código de la prueba, el CUTS, la técnica utilizada, el tipo de muestra y la importancia clínica, entre otras observaciones necesarias para realizar una toma de muestra correcta. Para mayor información, no duden en comunicarse a los números que encontramos aquí en pantalla, además en el Centro de Genómica de SG. Y recuerden que los datos se van a pasar a través del chat. Agradecemos su participación en esta charla y esperamos que la información proporcionada sea de gran interés y utilidad para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jenny y Paola, por tu intervención. Ahora, ya para entrar en lo último de nuestro webinar, queremos compartirles una información de interés sobre HealthU. HealthU es una academia que forma talento para profesionales de la salud. Se caracteriza por ser una academia flexible, dinámica y centrada en el hacer en contexto, en el desarrollo y fortalezas de competencias laborales como en genética, hematología, calidad, biología molecular, entre otras. Es una plataforma virtual que cuenta con última tecnología para facilitar los procesos de formación. Para más información sobre HealthU, pueden escribirnos al correo que les vamos a compartir por el WhatsApp, por el Teams, perdón,
y ahí ustedes pueden hacer sus preguntas y ahí les vamos a enviar información sobre los cursos que tenemos, ¿vale? Y ya siendo así, agradecemos a todos por la asistencia. Vamos a compartirles igual nuevamente el enlace con el formulario de registro para que reciban su certificado de asistencia y esperamos que esto haya sido del mayor interés para ustedes. Esta charla va a quedar grabada y se va a publicar en nuestro canal de YouTube. Ahí van a poder verla nuevamente, tanto esta como todos los webinars que hemos realizado en todo este tiempo que hemos estado compartiendo con ustedes este conocimiento de mucho valor. No siendo más, agradecemos a todos su participación. Que tengan una buena tarde.